Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Hoy ya tratamos temas sumamente importantes que nos han ocupado toda la semana, pero que por supuesto seguirán dando mucho que hablar. El tema de Tía María, que se le complica al gobierno, si bien ha dado garantías para que no se empiece con ninguna obra hasta que no haya licencia social, las autoridades regionales, específicamente el gobernador Cáceres, está bastante activo, digamos, en su oposición. Eso podría caldear los ánimos más de lo necesario. Vamos a conversar sobre ese tema con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú y después de él conversaremos sobre el tema Toledo. Viene el ex procurador Julio Arbizu para darnos también todos los detalles de qué va a pasar de ahora en adelante con el ex presidente que ha sido considerado un prófugo de la justicia por parte de la justicia norteamericana. Pero vamos a lo nuestro. Tía María, ¿cómo está, congresista Quintanilla? Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Aquí a sus órdenes. Bueno, ahí el tema de Tía María, el gobierno creo que da esta licencia porque siente que tiene que cumplir con un trámite administrativo, trata de generar cierta confianza al decir, no se preocupen, acá no se va a mover una piedra hasta que esto no sea avalado por la población, pero no está siendo entendido así en la zona de Tía María. Bueno, yo creo que es un error dar una licencia de construcción sin que se haya cumplido todos los requisitos. Esta es una resolución que excede el permiso de construcción supeditada a que se consiga la licencia social y se consigan otros trámites. Ciertamente, si es así, era mejor decir terminen los trámites y después damos la licencia, porque crea ciertamente fundadas expectativas que finalmente, si no tienen la licencia social, no se va a ejecutar. Es una situación, digamos, bastante peculiar. Pero el problema de fondo, en mi opinión, en nuestra opinión como Nuevo Perú, es que lo que ocurre en los conflictos de Llayemayo en Puno, Conga en Cajamarca, Las Bambas y Fuerabamba en Apurímac y ahora en Tía María, es la poca presencia del Estado en la renuncia a su función reguladora. Porque lo que debía hacer el Estado, es decir, estos son los parámetros y esta es la forma como debe explotarse los recursos mineros, esta es la forma como se deben superar los pasivos ambientales y esta es la forma como se debe cerrar una actividad minera cuando se acabe el mineral. No hay eso y lo deja a la voluntad de una negociación entre partes. Negociación entre partes sin ningún parámetro previo termina en fracaso. No, claro, porque además siempre hay uno que es más fuerte que el otro, ¿no? Y las empresas tienen mayor capacidad de negociación. Ahora, ahí hay un punto interesante porque parecemos no entender que cuando se habla, no, pero así era en el pasado. Tenemos, la congresista Marisa Glave lo ha hecho evidente, además ha estado visitando zonas donde el cierre de la operación minera no se hizo o se hizo de tan mala forma que al final ha terminado contaminando pueblos enteros. Y claro, la respuesta es, eso ocurría en el pasado, pero ese es el presente de un montón de pueblos en este momento. Y tal vez eso no logramos entender. Claro, en el pasado se hacían las cosas de esa manera, pero nadie ha arreglado hasta ahora muchos problemas de remediación ambiental que quedaron truncos, ¿no? No estamos hablando de Tía María, pues estamos hablando del tema más global, ¿no? O sea, no solo es, digamos, no se han reparado los pasivos ambientales que han existido y la congresista Marisa Glave lo está estudiando y lo ha planteado bastante bien, sino que son regiones enteras. O sea, ¿cuáles son las regiones más pobres del Perú? Huancavelica, Cerro de Pasco, luego viene Huánuco, Cajamarca, Puno. Y coincidentemente estas 5 han sido mineras como actividad económica importante en la anterioridad. ¿Pero le podemos echar la culpa a la minería el hecho de que sean las más pobres o tal vez al pésimo manejo de los recursos? Es al pésimo manejo de los recursos. O sea, digamos, no podemos decir, digamos, que Huancavelica, con todo el auge y el esplendor que tuvo en la época de la explotación del mercurio, es pobre por culpa de ellos, sino es pobre porque ha habido un manejo y una falta de regulación del Estado. Y ahora creo yo, digamos, que eso falta. Porque, digamos, decir que el Estado propicia el diálogo, propicia que se le otorgue la licencia social es un buen deseo.
el Estado debería decir estos son los parámetros sobre los cuales a partir de ellos se deben poner de acuerdo las partes. Si no, no va a haber salida ahí. Vamos a escuchar un poco cuál ha sido el contexto de esta discusión el día de hoy. Habló el presidente Martín Vizcarra, habló también el gobernador regional de Arequipa, el señor Cáceres. Veamos qué dijo cada uno de ellos. ¿Diálogo de qué? Si ya se ha dado la licencia de construcción, ¿de qué vamos a dialogar? Lo que nosotros exigimos como región Arequipa ya es que se anule la licencia de construcción. Si se anula la licencia de construcción, ahí podemos sentarnos. Son 4 días de huelga. No sabemos qué va a pasar. 8 muertos. Vamos a presentar un recurso de revisión el día de mañana, cumplido las 73 horas. Es un tema netamente administrativo. Queremos la intervención de organismos internacionales. Queremos que nos apoyen, porque tampoco no somos antimineros, ojo. En las zonas donde se deben hacer minería, que se deben hacer minería, pero con una nueva ley de minería. Pero en el caso de Tía María no va, porque está en un valle. Presidente, usted puede anular la licencia de construcción si usted decide una decisión política. No permita que haya más muertos. Usted sabe cómo somos la gente del sur. No estoy viniendo a amenazar, solamente a prevenir. Hemos venido a responsabilizar directamente al presidente de la República, ingeniero Martín Vizcarra, al premier, doctor Salvador del Solar, al ministro de Energía y Minas, de las posibles pérdidas de las vidas humanas en nuestra provincia. La actividad minera no existe en nuestra provincia y sentimos que estamos siendo impuestos, y lo que siempre vamos a decir, nadie nos va a imponer nada. Nuestro gobierno no nos ha escuchado. Es una gran mentira que están hablando que nosotros no queremos dialogar o que no se ha dialogado. Nuestro gobernador ha recomendado a nuestro presidente, pero yo solamente les digo, el sabio va a entender que es una recomendación y el soberbio pensará que es una amenaza, y pedirle a nuestro presidente de la República un poco de humanidad. Este problema nosotros no lo hemos empezado en nuestra provincia. Ese problema se ha empezado acá en la capital y también le estamos pidiendo que vaya a solucionar el problema en nuestro lugar. En el proyecto Tía María no están dadas las condiciones ahora, lo tenemos absolutamente claro. Cuando nosotros hemos entregado la licencia de construcción, que es un trámite administrativo para el proyecto Tía María, fue con el convencimiento y con la aceptación de la empresa que no podían construir el proyecto porque no estaban dadas las condiciones. No, pero es que nosotros no nos ponemos esos escenarios, porque las palabras no hacen daño, los sustentos, las justificaciones no agreden. Nosotros somos respetuosos de la autoridad. Nunca va a haber y a escuchar de parte nuestro, del Ejecutivo, del Presidente, que insultemos absolutamente a nadie. Y estamos abiertos, dispuestos a conversar, y mientras que no se aclaren hasta en la última duda, no se va a empezar ningún proyecto. Cuando sea necesario, por supuesto que sí, cuando sea necesario. O sea, no podemos hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación que nosotros estamos absolutamente dispuestos. Que estén tranquilos, que no va a haber ninguna operación minera, no va a haber ninguna construcción del proyecto si es que previamente no se sienta a dialogar la empresa con la propia población y aclare las dudas. Demasiado optimista y demasiado sonriente el presidente Vizcarra, después de haber escuchado tanto al gobernador regional de Arequipa, el señor Elmer Cáceres, como al alcalde de Islay, al señor Edgar Vergara, que tienen discursos bastante preocupantes. Le pregunto aquí al congresista Quintanilla cómo evaluamos, porque lo que el señor Cáceres tiene todo el derecho del mundo a defender una idea o a defender una posición, pero lo que estamos escuchando ya tiene carácter de amenaza. Y también el señor Vergara tiene todo el derecho del mundo de decir, a nosotros no nos han consultado, no nos da la gana de que haya minería, pero esto no es un Estado federal, es un Estado unitario y tampoco se puede responder así ante la autoridad. ¿Cómo manejamos ese tipo de reacciones, ¿no? Mire, yo creo que la forma como se dan las opiniones es una forma ya particular de cada persona.
unas veces lo entienden, digamos, como él mismo dice, a uno lo entenderán de una forma y otros de otra forma. Lo cierto es de que ahí no me convence a mí que el Estado, y lo ha dicho el presidente Martín Vizcarra, haya entregado una licencia de construcción, pero que no se preocupen, no va a tener ningún efecto si no se ponen de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que eso es totalmente absurdo, porque eso crea, digamos, ya derechos. Por ahí dicen de que si se anula la licencia de construcción, podría la SAUDER hacer una demanda al Estado por daños expectaticios y pedir una indemnización. Ahora, el otro tema es los antecedentes de la SAUDER. ¿Qué ha ocurrido con el Valle del Cinto? El Valle del Cinto era un valle que quedaba a media altura del Valle de Locumba, que era absolutamente próspero. Entró la SAUDER y actualmente el Valle del Cinto, todo el mundo lo reconoce, es un valle desértico, prácticamente desaparecido. Pero es verdad que la SAUDER tiene una historia de minería antigua y yo no le voy a discutir esos argumentos. Creo que son válidos y creo que son los argumentos que preocupan a la población. Pero sí me gustaría que nos detengamos un poco en la función de las autoridades locales. Creo que las autoridades locales tienen derecho a plantear sus inquietudes, pero no estamos ante un tema de, vamos a ver cómo lo interpreta. Ese discurso es un discurso confrontacional, es un discurso amenazante y es un discurso que, más allá de cómo lo interpretemos nosotros acá sentados, que efectivamente puede dar lo mismo, tiene que ver con cómo lo interpreta la población. ¿Por qué se está hablando de responsabilizar de muertos al señor Vizcarra antes de que siquiera alguien haya lanzado una sola piedra? ¿No les toca a los políticos más allá del presidente de la República decir, oigan, un momento así no? Bueno, yo creo que todos los políticos deberíamos calmarnos en el país. De acuerdo. Y yo he escuchado en el Congreso, por ejemplo, ante las declaraciones del presidente Vizcarra, a los de Fuerza Popular dicen, nos están amenazando, nos están arrinconando, nos están pechando. Para mí las declaraciones de Vizcarra referidas al pedido de confianza están dentro de la ley y no me preocuparía mayor cosa. ¿Están dentro de la ley las del señor Cáceres? Decir, digamos, advertir de que si va a haber un conflicto y pueden haber muertos, los culpables van a ser los que crearon el problema. Yo no lo diría de esa forma, pero creemos que hay que entender de que ellos tienen la forma peculiar de decirlo. Yo no me haría mayores problemas. Yo iría a analizar cuáles son los orígenes del problema y cuáles son las soluciones que podemos dar. Vea, entonces pongámonos en ese punto. Yo sí creo que es grave lo que está diciendo el presidente, el gobernador regional, y además creo que no puede poner condiciones del tipo, queremos una nueva ley de minería, queremos esto. Así no. O sea, usted lo sabe, usted está en el Congreso, usted sabe que esos son temas de consenso y que requieren un trabajo y no una amenaza y un ultimátum. Entiendo de dónde viene la frustración, pero el discurso me parece sumamente peligroso, ¿no? Mire, nosotros venimos sosteniendo sistemáticamente como Nuevo Perú, también lo plantea el Frente Amplio, que queremos una nueva constitución en el Perú. Muchos nos dicen que con eso queremos destruir el régimen actual, destruir el régimen republicano. No es cierto. Nosotros planteamos que es necesario un cambio de legislación. Y yo sí concuerdo con el alcalde y el gobernador en que sí necesitamos una nueva ley de minería. Mire, cuando se dio la ley de minería, el Código de Minería en 1949, que le hizo el ingeniero Samaime Bogio, él sostenía que había sido una ley absolutamente que promovía la inversión privada porque faltaba inversión en el Perú. En un momento que se necesitaba. Él reconoció después de que eso debía ser modificado porque ciertamente bajo esa ley de Código de Minería de promoción de la inversión se habían excedido. Pero ha habido cambios, muchos cambios, ya no es ni remotamente la misma ley, ¿no? Hubo la Código de Minería y el 93 nuevamente otra legislación minera. Y después ha vuelto a cambiarse beneficios tributarios, hay muchas cosas que han ido cambiando, ¿no? Pero lo cierto es que ahora tenemos dos cosas que son así clarísimas. Un artículo 66 de la Constitución que dice que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Sí. Y punto seguido dice, la concesión de la explotación de estos recursos reconoce derechos reales. Y derechos reales son derechos de propiedad. Y nosotros debemos ir a un régimen de concesiones en el cual el concesionario tenga que respetar ciertos parámetros, que eso es lo que no hay, porque esos parámetros es lo que yo señalo, hay una ausencia de regulación del Estado. Hay una ausencia de regulación del Estado, por ejemplo, en el ordenamiento territorial.
Está claro que uno es dueño de la tierra, pero uno es dueño de lo que hay debajo de la tierra. Eso es distinto en otras legislaciones del mundo, en la nuestra no. No. Esos son temas discutibles, claro que sí. El señor Hernando de Soto, por ejemplo, plantea soluciones en que se empoderaría a las comunidades, y es verdad que los mineros no quieren ni les interesa tener que pelear con gente o negociar con gente que va a tener más cartas en la mano. Pero esos son temas de largo plazo. Tenemos un tema de corto plazo. ¿Qué hacemos con él? Bueno, ¿no? En el largo plazo podemos discutir los temas del artículo 66 y otros. Así es, que son... Pero en el corto temas... plazo, es realmente, para mí me suena inentendible, casi absurdo, que se entregue una licencia de construcción que no va a tener ningún efecto si es que no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es entonces el planteamiento de Nuevo Perú? ¿Que es el mismo el señor Cáceres, que se retire la licencia? Nosotros queremos, bueno, en este caso ya otorgada la licencia debería revisarse y debería negociarse con la empresa para que realmente se cancele la licencia. Mire, ya tenemos experiencia. Por ejemplo, en el problema limítrofe con Bolivia, en Yunguyo, cuando se entregó la licencia a la Bear Creek Company, se creó todo un conflicto. El aymarazo que lo encubró al señor Walter Adubiri. Y ahí después el Estado dijo, se anula. Y finalmente hemos perdido un litigio ante los arbitrales internacionales, y el Estado está terminando de pagar $32 millones por un error de procedimiento que nunca debió hacerlo. Yo considero que esa licencia nunca debió entregarse. Ahora, ¿qué hacemos en este momento? Veamos la forma como se negocia con la empresa y se le dice, digamos, si no tiene ningún efecto, entonces busquemos la manera de revertirla. Una especie de stand-by. Ya se ha creado expectativas innecesarias. Pero lo que pasa es que si nosotros escuchamos el discurso de las autoridades locales, que no sé cuánto han calado en la población, que también hay que reconocer que hay muchas personas que usan banderas políticas, usan discursos, y resulta que la población no necesariamente los acompaña. No estoy ninguneando ese discurso, simplemente habría que ver cuál es su nivel de correspondencia con el nivel de preocupación de la población. Mire, porque si uno escucha al señor Cáceres, ahí no hay diálogo posible. No quieren minería, punto. Entonces habría que preguntarle a la gente si no quiere minería o no quiere minería en los términos en que se los habían planteado, ¿no? Mire, yo creo, digamos, que en el discurso que yo estuve al lado de Cáceres en esa conferencia en la mañana, en la conferencia de prensa, él señala que no son antimineros, y lo que dicen es que hay que hacer una planificación y una zonificación en las cuales sí corresponde minería y en cuales no, y en dónde corresponde, bajo qué modalidades. Discúlpeme, congresista Quintanilla, pero eso es decir, escuchar a Cáceres el discurso incendiario que tiene y decirle que no es y decir que no es antiminero, es como el machista que le pega a la mujer y sale a decir que no es machista. O sea, hay una falta de correspondencia entre sus actos y su definición. Pero a todas luces. Yo a usted, que no lo identifico con ese discurso, digamos, más reaccionario o más, no me sale la palabra ahorita, pero mucho más asusador. Yo a usted lo identifico con un discurso con el que podemos estar en desacuerdo, pero más calmado. Pero el señor Cáceres no es eso. Pero mire, son formas distintas de hacer política. Yo no comparto las amenazas o las insinuaciones de amenazas. Pero que hay un problema ahí, hay un problema. Y que hay que resolverlo, hay que resolverlo. Porque este es un problema recurrente. Ya no retrocedamos hasta lo del Cinto en Tacna, ni retrocedamos hasta Torata en Moquegua, donde realmente la empresa Saude tiene responsabilidades de pasivos ambientales que no ha reparado. Ya. Y además tiene una larga de compromisos que tampoco los ha cumplido. Dejemos de lado eso. ¿Pero qué está ocurriendo en Las Bambas? ¿Qué está ocurriendo en Cajamarca? ¿Qué está ocurriendo en Llayemayo, en Puno? Este lunes empiezan una huelga. El Estado tiene que ahí hacerse presente y regular las relaciones. No podemos tener un Estado en el cual diga, pónganse de acuerdo ustedes, porque usted bien ha referido en antes, el Estado tiene que tener también una función tuitiva. Y la función intuitiva dice que el Estado debe proteger al lado más débil de la relación. Así es. Debe proteger a la mujer frente a la mayoría de varones que caen en un machismo y violencia. Eso es absolutamente legal. Es una obligación del Estado. Y en este caso el Estado tiene que proteger al lado más débil. ¿Quiénes son los más débiles? Es la población. No, y lo que tiene que vigilar es que unos no hagan negocio a costa de la vida de los otros. O sea, no se puede, por más desarrollo económico que hablemos, no podemos permitir que eso devenga en una injusticia. Pregunta,
No entiendo bien cuál es la posición. Hay varias izquierdas, pero digamos ustedes dependen de Verónica Mendoza, que ahora además ha hecho una alianza un poco rara, está en conversaciones con Goyo, con el señor Cerrón. No me queda clara cuál es la posición ya no personal, que en su caso me parece que es bastante discutible, pero sensata. Pero ¿cuál es la posición como grupo político? Porque Marisa Glave, usted, el congresista Arce, tienen un discurso con reparos a la minería, pero proactivo. No es el discurso de Goyo y Cerrón, por ejemplo, al lado de quienes se ha sentado Verónica Mendoza, que no lo es en otros aspectos que no vamos a discutir ahora. Bueno, ¿no? pero digamos, el que uno se siente al lado de otro a conversar, recordemos lo que decía Ramiro Prialé, conversar no es pactar. Pero no porque uno converse con otro, se siente con otro, uno asume todas las responsabilidades de sus opiniones políticas. Lo que nosotros planteamos, sí a la inversión privada en la minería, sí a la actividad minera en el país, pero necesitamos que haya una actividad minera absolutamente responsable. Veamos que hay Australia, que hay en Canadá, que hay en el mismo Chile. ¿Y se desmarcan en ese sentido el grupo de Marco Arana, que es bastante más radical al respecto? Nosotros tenemos diferencias con Marco Arana, pero que ellos digan y que se oponen a la explotación en el Valle de Tambo, nosotros también lo decimos, ellos enfaticen unos temas y nosotros enfaticemos otros temas, ahí hay que ver en política cuáles son los matices. Entonces, tenemos algunas diferencias, pero también tenemos coincidencias. Es lo que es natural. Entonces ustedes están de acuerdo en que haya una salida pacífica para Tía María, o como el señor Cáceres, aquí no me ponen nada de minería y se acabó. Bueno, nosotros queremos una salida pacífica y que se estudie, porque mire, lo cierto es de que hay una serie de opiniones en que dicen que una minería de tajo abierto es absolutamente dañina al medio ambiente. ¿Por qué? En todos los valles nuestros de la costa tienen acuíferos, que son las aguas subterráneas que vienen desde los Andes y van, y realmente hay manantiales en cada lugar. Eso tiene que preservarse. Entonces, una minería de tajo abierto, lógicamente es que la va a cortar. Entonces, ¿por qué no se evalúa la posibilidad, yo no soy ingeniero, ni minero, ni geólogo, de ir a una minería de socavón, por ejemplo? De acuerdo, pero para eso ha habido un estudio de impacto ambiental, ¿no? Además, señalado y revisado por UNOPS, del cual se han levantado las observaciones. Pero hicieron 138 observaciones que no han sido levantadas todas. O sea, pero no estaba entre ellas el tajo abierto. Yo no le discuto que además para mí presentar un proyecto que representa 132 observaciones es presentar un proyecto bastante mediocre, pero no estaba ahí la inquietud sobre el tema del tajo abierto, que es una cosa que recién está saliendo, ¿no? Pero digamos, hay cosas, se ha dicho que se puede resolver el problema, digamos, de la utilización del agua dulce, el agua dulce, con agua desalinizando, pero también tiene que verse el manejo de los relaves. La historia de los manejos de los relaves en el Perú realmente ha sido desastrosa. Ha sido desastrosa, pero ahora ya no. Hay minas que se van y dejan todo como debe ser. Hace muchos años que existe minería en nuestro país y el pasivo ambiental es larguísimo. Recién estamos yendo a una minería. Mire, hay un código de medio ambiental, del medio ambiente, aquí actualmente en el Perú, que falta reglamentarse. Esas son las cosas en que no podemos estar en desacuerdo con Cristina Quintanilla. En eso, en el ordenamiento territorial, en que el Estado cumpla un rol rector activo y que al final no se le saquen la vuelta a los estudios de impacto ambiental. Creo que por ahí tienen ustedes un trabajo importantísimo que hacer, Tía María o no Tía María, que sería importante que se empuje desde el Congreso. Nosotros hemos dado la opinión de que esta licencia debe cancelarse y luego buscarse, restablecer por los cánones normales. O sea, no podemos repetir errores, por ejemplo, en el sector de construcción. De acuerdo con eso. Se le entrega la concesión y ellos hacen los estudios definitivos, ellos se valorizan y ellos se multiplican. De acuerdo, es la posición. No se puede entregar la licencia para decir negocien después y hay una relación dispar. Vamos a ver qué hace el gobierno. Ya firmó, ya dio licencia, no lo veo con ganas de dar marcha atrás. Sí le recomiendo que les avise al señor Vergara y al señor Cáceres que está muy bien que tengan una posición, pero que su discurso puede generar en la población un tipo de comportamiento que nadie quiere, ¿no? Y que eso hay que cuidarlo. Y nosotros, ¿no? bueno, vamos a transmitirle la preocupación, la compartimos. Creo que en la política hay que buscar buenas formas. Y un poco de calma, ¿no? Un poco de calma, pero ciertamente, digamos, hay que ser también responsable en el manejo de la política en el Perú en general. Muy bien, congresista Quintanilla, siempre un gusto conversar con usted. Nosotros vamos a una pausa, está con nosotros Julio Arbizu en el siguiente bloque para hablar de todo lo que tenemos que saber sobre Alejandro Toledo.